In a world of seismic change, will your business shape the future or be shaped by it? How will we capture the imagination of tomorrow's consumers? And overcome operational constraints to focus on future growth. How will we harness technology and AI to shape the way we live our lives? And how will we unlock economic and social prosperity through environmental responsibility? With EY's full spectrum of services across sectors, we're all in to shape the future with confidence. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webcast de EY Chile. Estamos esperando un poco que se vayan conectando nuestros clientes y los invitados que tenemos a este seminario. Así que vamos a estar un poquito conversando, ¿cierto?, en los próximos minutos del proceso de Operación Renta. Tenemos muchas novedades que contarles. Nuestra intención es traer a ustedes temas relevantes, como siempre. Y para eso entonces hemos preparado tópicos muy de interés que van relacionados a todo el proceso de Operación Renta que ya está comenzando y que termina por allá por el 30 de junio. ¿Ya? Un poquito comentarles cuál va a ser la dinámica de este seminario. Vamos a estar revisando fundamentalmente todas las principales novedades de los cambios a las declaraciones juradas, como así también al formulario 22. Vamos a estar posteriormente revisando algo de actualidad tributaria. Consideramos que hay oficios muy relevantes que tienen que ser revisados y que de alguna forma ustedes deben conocer. Y al final, algunas consideraciones especiales que hemos evaluado como parte de la estrategia de apoyo a nuestros clientes. Siempre consideramos que hay algunos aspectos que deben ser profundizados para que ustedes, en definitiva, puedan realizar un proceso de declaración lo más razonable posible. Conmigo, esta vez, porque no estoy solo, tengo aquí un grupo de profesionales del área de cumplimiento tributario y un invitado particular del área de precio de transferencia. Así que tengo conmigo aquí a Juan Pablo Gallegos, quien es Senior Manager del área de precio de transferencia, que nos va a hablar un cambio bien importante que tenemos respecto a un concepto que se denomina el autoajuste. Está Nicolás Aravena, quien es Senior Manager del área de cumplimiento tributario, quien nos va a abordar estos particulares oficios que consideramos muy importantes. Está Mauricio Vázquez, quien es director del área de cumplimiento tributario, y Catherine Ibarra, que va a estar al final revisando junto a nosotros algunas consideraciones y aspectos relevantes de la declaración. Todos sabemos que este proceso de declaración parte con el cierre de la contabilidad, parte con todo el proceso de auditoría financiera. Posteriormente vienen nuestras merecidas vacaciones y nos encontramos en marzo con este maravilloso instante, ¿cierto? Lo que hemos visto en muchas compañías en el último tiempo y que nos ha parecido bien relevante es que el proceso de Operación Renta ya no es un evento solo de marzo y de abril, sino que es un evento que se va viviendo durante el ejercicio completo. De hecho, hemos visto muchas compañías que van trimestralmente determinando sus impuestos, trimestralmente haciendo análisis y de esa forma capturando las operaciones relevantes y no llegando a fin de año o abril con el proceso abierto. Se nos juntan muchos aspectos y por lo tanto a veces el tiempo es bastante crítico. Y también hemos visto como muy buenas prácticas buscar que al cierre del balance, una vez que se contabiliza la provisión de impuestos a la renta, el número que finalmente se registra sea muy similar al proceso de Operación Renta. Y eso requiere comúnmente de coordinaciones entre las áreas contables y las áreas tributarias, y eso se ha conseguido. Y por lo tanto, evaluamos como una buena práctica lograr esa eficiencia, porque de esa forma se descomprimen los equipos, se descomprime el proceso de abril y podemos también estar mucho más tranquilos en esta época. Así que un poquito, solamente contarles, hay algunos aspectos que vamos a ir profundizando. Ustedes saben que tuvimos cambios normativos durante el año, sobre todo la ley de cumplimiento tributario, y hay algunos aspectos que consideramos nosotros se traspasan al formulario 22. También hay unos cambios en lo que es el impuesto al royalty, en su aplicación ya formal y su declaración, donde Mauricio nos va a contar cuál es la información que tiene que ser entregada. La NICO, por otro lado, nos va a plantear
algunos oficios que, sobre todo relacionados con contabilidad de moneda extranjera, que han tenido algún grado de polémica, ¿cierto?, en la evaluación con los clientes. Y la Catherine nos va a hacer un repaso final de aquellos aspectos que tienen que ser considerados. Así que voy a ir primero con Juan Pablo Gallego. Está conmigo un poquito porque nos comente este concepto del autoajuste que ya hemos estado viendo en los clientes, lo hemos estado conversando. Ha sido parte de las discusiones del cierre de Operación Renta, así que coméntanos un poquito, Juan Pablo. Bienvenido. Gracias, Juan Antonio. Efectivamente, la ley de cumplimiento tributario, uno de los aspectos más relevantes que trae consigo es modificaciones a la normativa de precio de transferencia, entre las cuales se encuentra, yo diría que puede ser probablemente la más relevante, la regulación de los autoajustes de precio de transferencia, que a la fecha era una completa zona gris que nosotros teníamos en la práctica. Entonces, lo primero es definir qué es un autoajuste de precio de transferencia. Bueno, uno lo podría definir como una opción que se le otorga al contribuyente para que pueda realizar, en el caso que lo estime pertinente, un ajuste tributario. En el caso que el propio contribuyente detecte que los precios que pactó en transacciones con entidades relacionadas del exterior no fueron llevados a cabo a valores de mercado. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que esto no es una obligación, no hay que volverse un poco loco, no es que haya que correr a hacer los análisis, esto es una opción, una facultad que tiene el contribuyente. Para ello, para determinar si es que procede o no procede, es necesario realizar un análisis de precio de transferencia con todas las características que tiene ello, al alero y al amparo del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y por supuesto que dado que está en un contexto de un potencial agregado que tienen que hacer los contribuyentes a la determinación de la base imponible afecta al impuesto de primera categoría, o sea, dicho de otra forma, en el formulario 22, entonces efectivamente va a tener que existir una coordinación entre los equipos asesores de los contribuyentes a nivel de renta y los asesores especialistas en materia de precio de transferencia a efecto de poder guiar, asesorar a los contribuyentes si es que este autoajuste procede o no procede y cuáles son sus consideraciones. Por supuesto, en el caso, la normativa es súper clara, el cambio normativo en cuanto a que en caso de que el contribuyente haga el autoajuste va a tener que tenerlo absolutamente sustentado. Y diría también que otra de las cosas importantes es mencionar de que al menos todo el compliance relacionado con precio de transferencia, relacionado a presentación de las declaraciones juradas, cuáles son estas declaraciones, las fechas de presentación, no se modifica con este cambio regulatorio. Okay. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir teniendo todo el compliance de precio de transferencia entre los meses de junio y septiembre y efectivamente esto va a tener que ser un ejercicio que en el caso que el contribuyente lo estime pertinente, puede realizarlo a nivel de abril. Perdón, Juan Pablo, y bueno que releve este tema de los plazos de las declaraciones juradas de precio de transferencia, porque tienen castigos relevantes la no presentación o el error en la presentación, y hemos tenido algunos casos de multas más o menos significativas. Entonces, sí, es crítico también anticipar ese proceso y sobre todo con ocasión de este autoajuste conversar, en definitiva, cuál va a ser, ¿cierto?, la proyección que vamos a tener de ahí al 30 de septiembre, si mal no me acuerdo que es la fecha que se presenta. La fecha límite tope. Exacto. Sí. Entonces, perfecto, no, muchas gracias. No, efectivamente, un poco, ya era una buena práctica realizar análisis de precio de transferencia antes de los cierres contables. Y esa buena práctica se agudiza con este cambio, con esta incorporación de la Ley de Cumplimiento Tributario a propósito de dar esta opción al contribuyente que en la declaración de renta pueda realizar este autoajuste. Es importante señalar que esta facultad se va a encontrar vigente hasta que el servicio inicie una fiscalización de precio de transferencia. Entonces, eventualmente, también en procesos rectificatorios de renta, mientras no hay una fiscalización de precios, el contribuyente va a tener la potestad de poder llevar a cabo este autoajuste. Y después, un poco como para ir terminando esta generalidad, hay que hablar de una pregunta que es clave, es cómo determinar si hago o no hago un autoajuste. Y aquí hay ventajas o desventajas que van a tener que analizar los contribuyentes. Algunas de ellas son transversales a la normativa, otras obviamente van a depender de los casos particulares. Las ventajas vienen relacionadas con los incentivos económicos que dio la Ley de Cumplimiento Tributario para dar incentivos a los contribuyentes que practiquen el autoajuste. ¿Cuáles son estos incentivos? Bueno, históricamente la facultad de impugnación que estaba en el 41E al Servicio de Impuesto Interno se le otorgaba el poder de sanción de impuesto multa, artículo 21, 40%. 40%. Exacto. Carísimo. Claro, o sea, es como el impuesto como famoso multa-sanción que se le llama en el mundo tributario. Ahora, bueno, el autoajuste se da en el contexto agregado a la determinación de la base imponible afecta impuesto de primera categoría. Yep. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, una situación de utilidad tributaria es, en la mayoría de los casos, 27%, así que ya ahí hay un beneficio. Y lo segundo principal, uno diría también es que el contribuyente va a tener la potestad de autoajustarse a cualquier punto del rango intercuartil. Por otro lado,
la facultad de impugnación del servicio ahora quedó contemplado en la ley, que va a ser a la mediana. Antes lo hacía en la práctica la mediana, siempre lo ha hecho la mediana, pero ahora quedó en la ley. Por lo tanto, ahí también hay otro incentivo. Uno va a poder, y esto no va a ser antilusivo ni nada, no estamos diciendo nada, lo dice específicamente la norma, los contribuyentes la facultad de ajustarse a cualquier punto del rango, y por supuesto que uno va a utilizar el punto de rango que minimice el autoajuste de precio de transferencia en el caso que por lo tanto, lo estime conveniente. hay que levantar los cuadernos de estadística, porque ustedes hablan de rango intercuartil, mediana. Sí. Entonces, cuestiones que estaban un poquito fuera de la norma de impuestos, nosotros aplicamos 27%, pero ahora... Esto hay que hacerlo asesorado. Yo creo que eso es uno de los grandes mensajes. O sea, aquí. Esto no es un poquito como al ojo, al lote. Esto va a haber que hacerlo de la mano de la guía de equipos especialistas en la materia de efecto determinado. Y por el lado de las desventajas tenemos, yo diría rápidamente tres. La primera y principal es que esto es doble imposición. Esto es un ajuste tributario que hace el contribuyente Chile sin impacto en la jurisdicción de la contraparte de la transacción. Por lo tanto, doble imposición. Otra desventaja es que esto es solamente en la medida que aumenta la base imponible. Obviamente el servicio dijo, no te acepto, y quedó explícitamente contemplado en la normativa, no se permite un ajuste a la baja. Y por lo tanto, y para ir terminando, esto no va, el hecho de autoajustarse no quita la facultad que tiene el servicio de fiscalizar la transacción y de incluso realizar la impugnación. Entonces, no es que proteja al contribuyente de que eventualmente el servicio no esté de acuerdo. Así que, como comentario final, llamar a los contribuyentes a que esto lo hagan asesorados, con especialistas, con la coordinación que tiene que existir entre los equipos de renta, los equipos especialistas de precios, analizar las ventajas y las desventajas a efectos de poder decidir si hacer o no hacer el autoajuste. No es obligatorio, es una opción. Y como comentario final, seguimos pensando como área de precio de transferencia igual Chile que el mecanismo por excelencia que tienen los contribuyentes a efecto de mitigar riesgo de precio de transferencia de la materia siguen siendo los acuerdos de precio anticipados, dado que estas desventajas que hablamos no las tienen. Sí. No generan doble imposición, genera un acuerdo completo del análisis, el punto de mercado, etcétera, con el servicio de impuesto interno, y cubren, en la medida que el contribuyente respete el acuerdo, cubren 100%, blindan de fiscalización o blindan de que el servicio pueda hacer la impugnación. No, perfecto, y lo entendemos como un ajuste de último ratio, o sea, antes de eso hay una serie de análisis, procesos, documentación, ajuste mediante notas de crédito, débito, y otros mecanismos que en definitiva, o la política de precios. Esto es como llegar ya al final, cuando uno capturó toda la información, pero se da cuenta que la rentabilidad no da, hay un gasto que está en exceso, tener la conversación. Exacto. Y por lo tanto, podemos ver con Mauricio que tenemos una línea particular y ya hemos estado en conversaciones con clientes donde el tema aparece, ¿ya? ¿Qué se nos viene ahora? Ahora nos va a apoyar Mauricio Vázquez, quien está a cargo además del software Assistax que se utiliza para efectos de declaración de impuestos aquí en EY Chile, donde vamos a conversar un poquito los grandes cambios a la operación renta y después revisar en detalle las modificaciones al formulario 22 y a las declaraciones juradas más relevantes para que ustedes tengan ahí en consideración al momento de la presentación de la declaración de impuestos. Mauricio. Buenos días a todos. Dentro de los principales cambios en la operación renta hay uno sumamente principal, que son las utilidades percibidas, que a contar del presente hasta 2025 ya no habrá impacto en empresas con situación de pérdida tributaria que reciban utilidades percibidas nacionales y ya no van a absorber el pérdida tributaria y por ende tampoco podrán solicitar PPUA, son los famosos pagos provisionales por utilidades absorbidas. Por lo tanto, hay un efecto económico este año con estar dentro del formulario 22. Y también otro cambio sumamente importante que incide producto de las utilidades percibidas es que para efectos de pérdidas de arrastre para el próximo año, llámese como tú bien señalaste, Juan Antonio, las empresas ya están trabajando en el presente año 2025 con revisiones o resultados mensuales, trimestrales, es que tendrán que tomar la pérdida tributaria del comercial 2024, pero sin rebajar las utilidades percibidas nacionales. Entonces es un cambio sumamente relevante y también nos impacta a nivel de los estados financieros, porque cuando uno proyecta el famoso impuesto diferido, tiene que visualizar un poco cuál es la pérdida tributaria, ya no se podrá descontar obviamente estas utilidades percibidas nacionales, y si es que yo venía trabajando con una sociedad de inversión que recibía solamente dividendos, retiros, tendré que evaluar un poco la estructura de la empresa. En el fondo hay que hacer un doble check respecto al impuesto diferido en las empresas producto de este cambio en los resultados tributarios. Sí, y eso en consideración también, o sea, sobre todo en los estados financieros ya hemos visto castigos de pérdidas tributarias más o menos significativas, y eso en conjunto con una política de fiscalización bien importante que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos, sobre todo en grandes pérdidas tributarias por volúmenes significativos, donde ha empezado a solicitar harta información. Probablemente lo vamos a ver un poco con Catherine después, pero hemos visto como una suerte de foco
muy fuerte en las pérdidas tributarias y por lo tanto es parte, digamos, crítica de la información que se presenta en la declaración de impuestos. Exactamente. Otro de los tips igual a tener presente, producto de las utilidades percibidas, va a ser el tema de los créditos que uno recibe en los certificados de dividendos y en retiros, porque antiguamente la parte residual que no era absorbida por la pérdida tenía que ir para el registro. Ahora de inmediato yo te iré a tomar el certificado, deflactarlo obviamente, e ingresar al registro de renta empresarial. Entonces ahí tenemos un cambio a nivel del registro en la presente operación renta. El siguiente punto es el ISIF, que es el impuesto sustitutivo de impuestos finales, que si bien estuvo vigente hasta enero del 2025, lo importante para esta operación renta es tener presente de aquellos clientes, aquellos contribuyentes que se acogieron al 31 de diciembre del 2024, que van a tener que hacer justamente los ajustes pertinentes en el registro de rentas empresariales. Llámese rebajar el RAI, que aparezca el REX, descontar el SAC, o sea, todas estas particularidades hay que tenerlo presente ahora en el registro de renta empresarial. No olvidando que en la primera etapa solamente consistía en el caso de contribuyentes del 14A, había que evaluar si es que existía RAI, pagaba el 12%, pero nada más. En el caso de ProPymes, obviamente visualizaba el RAI, hacía el incremento de los créditos, pero nada más. Entonces, todo este ajuste de los créditos, llámese si es que es del 2016 o va a costar del 2017, hay que hacerlo en la actual operación renta. Sí, o sea, vimos y aparece en la noticia y de alguna forma el reporte de ciertos impuestos internos que hubo un volumen significativo de contribuyentes que se acogieron a este mecanismo. Inicialmente había partido bastante lento. Sin embargo, en una campaña, ¿cierto?, de utilización, los contribuyentes terminaron, muchos clientes nuestros terminaron aplicando esto. Incluso la sociedad anónima, apareció al final un oficio que permitía aplicar básicamente los mismos mecanismos anteriores, donde cada accionista podía solicitar la aplicación del impuesto. Pero como dices tú, es crítico que en la declaración jurada también esto vaya correctamente informado, de manera tal de que el ciclo se cierre correctamente con la información que recibe el Servicio de Impuestos Internos. Exactamente, entonces la primera etapa, como bien se indicó, consistía en pagar el 12% en el caso del régimen del 14A. En el caso de que empresas hayan imputado las utilidades, van a tener que certificar justamente las columnas respectivas de J1948 principalmente. Entonces hay que tener cuidado justamente con la siguiente etapa, que es post formulario 50, es decir, hay que hacer el registro, los ajustes en el registro y luego la certificación vía DJs, que eso es sumamente importante. Y también, o sea, tener presente que cuando uno acogía vía formulario 50, se actualizaba la fecha en el cual se acogía. Para efectos del registro, parto del monto histórico y actualizo anual. Y ahí hago todos estos ajustes. Otro cambio relevante es el royalty minero. Como bien indicó Juan Antonio, este año se incorporan 2 líneas en el anverso que son contributos especiales para aquellos contribuyentes que son explotadores mineros. Entonces, dependiendo ciertos requisitos copulativos, va a quedar justamente con el tributo de ad valorem o bien con el margen. Entonces, esto va a funcionar ¿en qué? Va a funcionar las ventas de las toneladas de cobre. Sobre 50.000 o superior a 50.000 va a depender del rango en el cual va a estar efecto el tributo de un 1% o bien una tasa variable. Entonces, eso hay que tenerlo sumamente presente para los explotadores mineros. Y también se incluye, lo vamos a ver a continuación, dentro del formulario, que son recuadros especiales al royalty minero. O sea, adelanto un poquito, tengo que informar el detalle de la RIOMA, que es la renta imponible operacional minera ajustada, y también tengo que informar a nivel de la renta líquida, informo el gasto por royalty minero. También aprovecho de comentar un poquito lo que señaló Juan Pablo, que el tema del autoajuste, que es positivo, también se informa a nivel de la composición del resultado tributario. Hay como una línea especial. Y continuando con el royalty minero, justamente informo los antecedentes de agregados deducciones de la RIOMA y también tengo el campo del nuevo tributo que está en el anverso. Entonces eso... Solo aprovechar de comentar, o sea, nosotros atendemos a harta industria minera y efectivamente hemos estado viendo cómo se aplica el impuesto royalty minero con las condiciones que tiene, los CAP que tiene, las particularidades, ¿cierto?, en su determinación, y ha tenido algunos comportamientos bien especiales. Hemos tenido que proyectar mucha información para determinar impuestos diferidos, etcétera, etcétera. Pero es bien importante que en el corto plazo, además, viene un ajuste a todo lo que es el cálculo de la tasa de PPM respecto al royalty minero. Producto de que el año anterior, en el periodo de transición, había una mecánica para aplicar la tasa. Hoy día esta tasa se hace una suerte de tasa conjunta entre el pago ad valorem más el componente de rentabilidad y en consecuencia eso va a redeterminar un monto. Así que
como spoiler nomás, anticipar que ese proceso se viene y que por lo tanto hay que meterlo en la parte de los flujos de caja y las proyecciones de manejo de caja que las compañías tengan. Así es. Ahora, a nivel de los cambios en el formulario 22, podemos mencionar lo siguiente. A nivel de las pymes, también hay un cambio significativo porque nosotros veníamos con ley transitoria, ya que si uno consulta en la ley de impuesto a la renta, la tasa de impuestos de primera categoría asciende a un 25%. Eso es lo que está por ley. Entonces, veníamos con leyes transitorias, en donde hasta el año comercial 2023 la tasa es de un 10%, y ya en el año comercial 2024, presente a T2025, la tasa se incrementa gradualmente a un 12,5%. Entonces, ahí tenemos un cambio, ya que este año pagaré el impuesto con una tasa de un 12,5% y por ende se modifica el factor de incremento de las utilidades. ¿Perfecto? Y dentro de las novedades para tener presente es que en enero del presente año se ingresaron modificaciones con la idea de no incrementar la tasa del 25, al 25%. La idea sería mantener por 3 años en un 12,5% para luego en el año 2028 que quede en un 15%. Esa es la idea, como fortalecer un poquito a las pymes con las tasas de impuestos. No, y este mismo tema de los cambios de tasa está volviendo a revisitarse, la posibilidad de modificar el impuesto corporativo, apareció ahora en las candidatas presidenciales con propuestas bien agresivas del 18%. O sea, es probable que vamos a tener nuevamente discusiones a tasa y con el efecto en estados financieros, impuestos diferidos, etcétera, etcétera. Así que se viene interesante 2025. Por lo menos a corto plazo este año, 12,5%. Okay. Eso es lo importante. En las pymes. Corto plazo. Ya. A nivel de las rentas presuntas, el formulario 22 se apertura un poquito con información. A nivel de personas de contribuyentes de impuestos finales, en la línea 4, antiguamente se informaba solamente un saco de rentas presuntas. Ahora se apertura cuáles son las rentas presuntas propias o bien las que tengo participación. Entonces eso viene un cambio, era apertura de información. Y a nivel de impuestos de primera categoría, justamente se especifica, se detalla la actividad económica por el cual se está pagando impuestos de primera categoría. O sea, pudiendo ser actividad agrícola, transporte de carga, transporte pasajero o bien minera. Actividad minera igual uno se puede acoger a renta presunta. A nivel del beneficio de la 8000 UF, hay una pequeña modificación, como bien sabemos, personas naturales que tengan inmuebles pero que no estén aportados al empresario individual, podrán acogerse al beneficio de la 8000 UF, pero hay que cumplir ciertos requisitos, dentro de los cuales está que la venta sea superior a 1 año, en el caso de la compra, o bien en el caso de subdivisión, tiene que ser superior a 4 años. Okay. Pero hay un tercer elemento, que la venta no tiene que ser aparte relacionada. Entonces, es aquí donde el servicio justamente apertura la información este año en el formulario e indica, oye, mencióname si la venta es con parte relacionada o no, ya que si lo es, no podrás acogerte al beneficio de las 8000 UF. Entonces, eso es lo que pide el formulario. ¿Ya? Bueno, es cuando uno se pone tenso. Exactamente. Porque aparecen los formularios. Aquí cuando los clientes dicen, mira, aquí yo no me meto, viejo, porque esto ya es tierra desconocida, porque la cantidad de información cada vez es mayor. Exactamente. Aquí uno muchas veces quiere ver justamente cómo se modifica el formulario, y acá como se está proyectando es que a nivel del royalty minero se incorporan 3 líneas especiales con lo que mencionamos, con el componente del margen y el componente del ad valorem. Lo mismo sucede en el reverso, que se agrega un campo especial de los antecedentes de la RIOMA, agregados deducciones más antecedentes informativos, y a nivel de la renta líquida se incorpora justamente el gasto por royalty minero y el autoajuste. Eso se menciona también en el formulario 22, dentro de las novedades. Y a nivel de la renta presunta fue lo que les mencioné. En la línea 4 se apertura las rentas propias, rentas de tercero, y en la línea 57 se especifica la actividad económica afecta a renta presunta. Y acá tenemos el recuadro número 2, que es por la venta de inmuebles. Justamente la sección que está detallada son las ventas a relacionadas. ¿Ya? En cuanto a las novedades de las DJs, podemos señalar algunas, que son como las principales. En la DJ 1835 de arriendos, lo que se incorpora ahora se debe informar o se debe especificar cuando uno tiene un arriendo con oficinas virtuales. Antiguamente no estaba. Sí. Entonces ahora se agrega con la codificación número 3, en caso de ser oficinas virtuales, se debe especificar. Y acá como el recordatorio es que antiguamente existía la obligación de informar aquellos avalúos fiscales que eran superiores a 30 millones para efecto del gasto. Ahora se debe informar justamente cualquier gasto por arriendo
que yo tenga en la empresa. Como número 2 tenemos modificación respecto al año anterior en la DJ de honorario, dice básicamente con la tasa de retención. Pasamos un 13,75 y ya en el año comercial en curso estamos con un 14,5. Entonces se supone que esto debiese llegar en el corto plazo a un 17% en el año 2028. Entonces hay un incremento paulatino. En cuanto a las DJ de utilidades, que como les señalé, producto de la modificación del impuesto sustitutivo del ISIF, hay secciones especiales a contar de este año las DJ, que es la 1922 de FIP, 1948 pago de utilidades SA o bien limitadas, y la de 1949 dividendo corredora o acciones custodia. Se incorpora justamente la columna especial de impuesto sustitutivo. Y aquí hay una DJ nueva, que es la 1958, que es bastante polémica porque dentro de las indicaciones hemos consultado también al servicio y básicamente hacia dónde apunta es que las instituciones financieras deben informar las cuentas que poseen los inversionistas extranjeros en Chile que tuvieron, digamos, durante el año. O sea, no es requisito que mantenga un saldo al 31 de diciembre. Eso es importante. O sea, con tener ya, justamente por tener movimiento en el 2024, se debe informar. Y hacia dónde apunta un poquito, se supone que debiese apuntar al intercambio de información que tiene el servicio con estas alianzas de la OCDE. Y también si es que se afectó con el impuesto adicional en caso de un eventual interés, dividendo que se haya recibido. Pero esta DJ todavía está en pañales, así que... O sea, de todas maneras estamos haciendo las consultas correspondientes para ir aterrizando. Sí. Esta DJ vence en junio. Junio. Por lo tanto, aún tenemos tiempo y espacio, como diría el Papa, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, de alguna manera, todavía tenemos espacio como para ir destilando el foco. qué es lo que se viene ahí. Exactamente. Y la otra DJ, que si bien no está en la actual operación renta, sí me va a afectar a contar de julio, que es la famosa DJ por transferencias bancarias, en donde se informa en forma semestral, pero la primera DJ va a ser a contar de julio por operaciones del primer semestre. Y esa la presenta la instituciones financieras. En el caso de que una persona reciba más de 50 transferencias de RUT distinto en un mes, va a quedar afecto a la DJ, o bien si durante 6 meses recibe más de 100 transferencias, siempre de RUT distinto. Entonces esto no quiere decir, oye, estoy en contingencia, sino que si tengo todo tributado, no debería tener problemas. Pero me va a figurar un warning, algo de que... Aquí es donde entraba la polémica de aquellos que eran tesoreros de un curso, o gente que manejaba datos, no sé, de equipos de amigos, etcétera, etcétera, va a tener este problema. Le va a tener figurar. que separar en dos cuentas. En dos cuentas corrientes la data para que no salte frente a impuestos internos. Exactamente. Perfecto. Súper. Oye, muchas gracias, Mauricio. Como verán, hay cambios relevantes para ciertas industrias, sobre todo y en particular la industria minera, y respecto al impuesto sustitutivo creemos que hay algo ahí también a tener mucho en consideración. ¿Qué incorporamos este año y que consideramos que es como bien relevante para efectos de que ustedes también estén actualizados? Es la posibilidad de conversar respecto a ciertos oficios. Estamos mirando, el año pasado salieron entre renta e IVA cerca de 180 oficios de impuestos internos. Así que hoy día vamos a revisar 179. Vamos, traemos 4 oficios que a nuestro juicio son muy relevantes para efectos de que ustedes los consideren, porque algunos son bastante nuevos. Y con información bien relevante para el proceso de operación renta. Así que aquí está Nicole, que nos va a iluminar respecto a el análisis que se ha efectuado internamente. Muchas gracias, Juan Antonio, y aprovecho también de desear un muy buen día a todos los que están participando al webcast. Bueno, sabemos que constantemente el Servicio de Impuesto Interno está publicando nuevas actualizaciones de la normativa tributaria. Y en base a ello seleccionamos, como decía Juan Antonio, algunos oficios, 4 en específico, que consideramos pueden ser de interés. El primero de ellos es el oficio 1174, que fue emitido el 24 de junio del 2024. Y este oficio aborda el reconocimiento en resultado por el reajuste de préstamo en pesos en una sociedad que lleva o está autorizada ya su contabilidad en moneda extranjera. En el caso expuesto, tenemos una sociedad chilena que está autorizada ya en contabilidad en moneda extranjera y tomó un préstamo en pesos reajustado por IPC. Y se consulta cuál es el efecto de este reajuste en el resultado tributario. Y en este contexto, el Servicio de Impuestos Internos nos indica lo siguiente, que los contribuyentes autorizados a llevar su contabilidad en moneda extranjera no quedan sometidos a las normas de corrección monetaria que indica el artículo 41, pero pasa que
esto no los exime como sociedad a reconocer los ingresos o los gastos que se originan por aplicación de reajustes o diferencias de cambio en operaciones pactadas en una moneda distinta a la del curso legal o distinta a las cuales está autorizada ya su contabilidad. Y es por esto que los ingresos o gastos derivados de préstamos o créditos que están en pesos y que estén reajustados por IPC, o sea, que tengan esa cláusula, se deberá reconocer ese reajuste en la renta a fin de año. Y el método de cálculo que entrega el oficio es que hay que tomar el crédito en pesos, convertirlo al dólar al tipo de cambio de la fecha de la operación y compararlo con el crédito en pesos reajustado por IPC al término del ejercicio y ese monto actualizado convertirlo a dólar al tipo de cambio del cierre. Y la diferencia que se genera entre ambos valores va a ser el ingreso o el gasto que me va a afectar la renta líquida imponible. Sí. Habíamos tenido algunos oficios, el famoso oficio 907, que como que activa esta discusión de las diferencias de cambio. Ese oficio actúa sobre un pasivo en pesos, básicamente, y por lo tanto sin una cláusula de reajustabilidad, y ahí tiene sus tratamientos particulares respecto al no reconocimiento de esas diferencias de cambio. En este caso sí tenemos cláusula de reajustabilidad y por lo tanto se alinea un poquito con el tratamiento que ya Impuestos Internos venía dando. Sí. Pero hemos tenido efectivamente algunas discusiones con los clientes en relación a cómo esto impacta a nivel de la renta líquida. Los balances en una compañía en dólares al 31 de diciembre reconoce diferencia de cambio en forma automática, sí, independiente el pasivo esté en una moneda en peso o esté en con alguna moneda distinta, por ejemplo, UF o básicamente con la corrección monetaria. Entonces, esos diferenciales, dependiendo de la interpretación del oficio, podrían ser ajustes en la renta líquida. Exactamente. Entonces, exactamente. Y esto, además, aplicado a la extensión de las cuentas que un balance tiene, puede significar de verdad ajustes más o menos significativos, sí, en compañías que tienen contabilidad o moneda extranjera. Así es. Bueno, el siguiente oficio es el número 244 que se emitió el 6 de febrero del 2025, este es bien reciente, y analiza el efecto de la reajustabilidad en los créditos tributarios en el caso de contribuyentes que estén autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera y a declarar y pagar su impuesto en esa moneda. Entonces acá tenemos un contribuyente que está bajo el régimen general y se acogió a distintas franquicias tributarias que le permitieron obtener créditos tributarios en pesos chilenos, que son imputables contra el impuesto de primera categoría. Y algunas de las franquicias que se comentaban son donaciones, capacitaciones, impuesto territorial. Acá lo que hizo el servicio en relación a la autorización que les da a los contribuyentes para declarar y pagar y llevar su contabilidad en moneda extranjera es lo siguiente, que todos los movimientos de las transacciones que se realizaron en el año tienen que registrarse en la moneda en la que fueron autorizados. Que las bases imponibles de los distintos impuestos que les puedan afectar a ellos tienen que ser determinados a fin de año en la misma moneda en la que llevan su contabilidad. Y como habíamos dicho en el oficio anterior, que los que tienen autorización para llevar su contabilidad en moneda extranjera no quedan sometidos a las normas de corrección monetaria. Por lo tanto, estos contribuyentes no deben aplicar la norma de corrección monetaria y por lo tanto los créditos tributarios que se otorgan por leyes especiales no van a ser reajustados o actualizados en base al IPC. Entonces lo anterior se debe más que nada a que cuando se da la autorización para llevar contabilidad en moneda extranjera, para fines contables, hay que entender como que todas las operaciones se realizaron en esa moneda. Y en este caso entonces los créditos que yo voy a utilizar se van a tener que convertir a dólar o a la moneda que se haya autorizado a la fecha en la que se realizó la operación. Sí, o sea, tenemos, la verdad, mucha historia detrás de los tratamientos en contabilidad de moneda extranjera de los créditos. Hemos pasado por todo, por corregir, no corregir, tipo de cambio de cierre, tipo de cambio del inicio. O sea, y eso ha sido también bien variopinto en la historia. Y las fiscalizaciones también han sido iguales, criterios muy diferenciados. Entonces, esto nos permite tener algún grado de claridad, ¿cierto? Sí. Yo aterriza una cuestión más o menos histórica donde habían criterios diferentes. Nosotros en Iguay tratamos de aplicar criterios similares, pero muchas veces las compañías también tienen historia de cómo reflejaban estas operaciones y por lo tanto se analizaba si aplicaba una operación o un criterio distinto al de Iguay. Pero en definitiva esto viene a aterrizar una
un tratamiento, permite entonces considerar que hay interpretación de impuestos internos y de esa manera entonces asegurarnos que nuestras declaraciones no van a ser impugnadas cuando vengan los procesos de fiscalización. Sí, así es. Bueno, continuando con las actualizaciones de la jurisprudencia administrativa, tenemos el oficio 385, que fue emitido el 14 de febrero del 2025, y aborda la materia relacionada a quién es el sujeto responsable del pago de las diferencias de impuesto adicional por el otorgamiento de créditos indebidos o en exceso. Entonces, en este caso, una sociedad chilena realizó repartos de dividendos a sus socios en el extranjero, por la cual retuvo y enteró en arcas fiscales el impuesto adicional mediante el respectivo formulario 50. Pero se generaron diferencias en el cálculo o en los créditos otorgados al momento de la retención. Y acá el servicio, ¿qué nos dice? Que las personas que remesan al exterior rentas o cantidades afectas a impuesto adicional son los encargados de retener el impuesto mediante una tasa que corresponda, que puede ser analizada por los convenios de doble tributación o normas generales. Pero si por alguna razón al término del ejercicio se genera una diferencia en los créditos que se otorgaron, crédito impuesto primera categoría o crédito IPE, es la empresa la encargada de pagar al fisco esta diferencia a cuenta de los contribuyentes de impuesto adicional. O sea, en este caso la empresa chilena, la retenedora. Y esa diferencia se va a informar en la propia declaración de la sociedad, o sea, en el formulario 22. Y no hay que rectificar las declaraciones que presentaron los contribuyentes o los propietarios. ¿Ya? Entonces, por lo menos acá tenemos que tener claro que la responsabilidad por el pago de los impuestos sujetos a retención va a recaer únicamente en las personas que tienen la obligación de realizar esa retención. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Es súper importante este tópico. Fíjate que ha aparecido mucho esto de tener diferencia entre el monto remesado respecto al crédito que se utilizó en dicha oportunidad con lo que finalmente termina declarado al 31 de diciembre. Hay muchas explicaciones. Las compañías tienen políticas de dividendo que muchas veces son distintas a la utilidad tributaria y en consecuencia en algún momento se acaban los créditos al 27% y se abre la compuerta de los créditos antiguos. Resulta que el crédito provisorio lo entregamos al 27 y llegamos a fin de año y nos encontramos con la situación de que hay que devolver plata. Situación que es bien sorpresiva para muchas compañías, pero que también puede ser anticipada. Entonces, sobre todo para aquellos que tengan socios extranjeros, esta cuestión también tiene que ser de alguna manera prevista para no encontrarse, ojalá, con esta situación al 30 de abril y ahí enterarnos que hay que devolver plata. Y hay varios mecanismos que de alguna forma uno ha ido sugiriendo. Uno que puede, si es capaz de proyectar el comportamiento, retener esta plata al momento de la distribución, al accionista socio extranjero no siempre le gusta esta alternativa, pero permite asegurar que estas platas se van a retener. La otra es efectivamente que la compañía en Chile se haga cargo, y ahí se abren ciertas discusiones del tratamiento de ese gasto para la entidad en Chile. Pero en definitiva, esta situación existe, las diferencias de crédito tienen que ser solucionadas por la entidad local, son parte de la declaración de impuestos y de hecho hay una línea en la declaración donde se reintegra este valor y por lo tanto que no sea ojalá una situación que aparezca en abril, sino que ojalá se anticipe lo más que se pueda. Nos fue ocurriendo mucho que las compañías, producto de la época de pandemia y con los efectos muy significativos de IPC, redujeron significativamente sus resultados tributarios, pero sus resultados financieros fueron muy buenos. Y como la utilidad que se reparte es la utilidad financiera, esa utilidad, al ser tan significativa, consumió créditos históricos del 27% y aparecieron ahora mágicamente las compuertas del sistema antiguo, del sistema FUT. Y nos encontramos con la sorpresa que hay que reintegrar plata. Entonces, eso que no nos pase y que nos tenga anticipado para comunicarlo a las administraciones. Así es. Bueno, y el último oficio, pero no por eso menos importante, es el oficio número 318, que se emitió el 7 de febrero del 24 y aborda el tema sobre la condonación entre sociedades relacionadas. Acá el caso planteado en el oficio es que tenemos una sociedad que está domiciliada en Chile y otra sociedad domiciliada en Argentina. Y la sociedad chilena le presta los servicios a la sociedad argentina. Pero dadas las dificultades económicas que hay en el país trasandino, la sociedad argentina se encontraba imposibilitada de poder pagar las deudas que tenía con el grupo. Y en eso el grupo empresarial tomó la decisión de condonarle la deuda a la empresa argentina que ella tenía con el grupo. Y acá el servicio lo que nos indica es que la remisión o condonación de deudas es un modo de extinguir la obligación.
y se define como el perdón de las deudas que da el acreedor a sus deudores. Y para poder evaluar o calificar si esa condonación es gasto deducible o no, tenemos que, o se analizó en el oficio el artículo 31, en particular el inciso primero. Y ahí es donde tenemos que entender cómo se entiende el necesario para producir la renta. Y en el oficio indican que son aquellos gastos que tengan la aptitud de generar renta en este ejercicio o ejercicios futuros y que estén asociados obviamente al interés, al desarrollo y mantención del giro. Entonces, bajo ese contexto, la condonación podría constituir gastos siempre que se realice como en el marco de un acuerdo para una renegociación o para generar otro nuevo acuerdo o en cualquier situación en la que se pueda beneficiar efectivamente el giro de la sociedad. Y no sea simplemente una liberalidad por parte del acreedor de decir, ok, te condono. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y lo otro es, se evalúa también si es que aplica o no el artículo 21, el del gasto rechazado. Pero acá, como la condonación sería en caso de que sea un gasto no aceptado, no va a corresponder a retiro de especies o cantidades representativas de dinero. Entonces, como no cumple con eso, no se va a afectar con el gasto del 40%. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Y para cerrar un poquito, para quedarnos con lo principal de cada oficio, hice aquí un pequeño como resumen. Del primer oficio hay que tener en consideración que lo relevante al momento de adquirir deudas en pesos cuando se tiene contabilidad en moneda extranjera es revisar si es que existe o no la cláusula de reajustabilidad por IPC. Del segundo oficio, considerar que al llevar contabilidad en moneda extranjera, todos los créditos, como no se aplica la norma de corrección monetaria, los créditos tributarios se van a convertir a dólar al tipo de cambio de la operación. Del tercer oficio, recordar que el responsable de pagar al fisco el impuesto adicional o las diferencias que se puedan generar, es el obligado a retener el impuesto. Y del último oficio, considerar que en las condonaciones, si no se beneficia el giro, se va a considerar como un gasto aceptado, por lo tanto, tampoco se debe aplicar lo que es el gasto rechazado afecto al 40%. Excelente, muchas gracias, Nico. La verdad era, como les digo, traer estos oficios relevantes y dar manera de poder considerarlo en el proceso de declaración. Nosotros por lo menos también los estamos considerando, ya para vuestra tranquilidad. Actualizando. No, también, es parte de... Oye, y por último, aquí está conmigo Catherine Ibarra, ella es socia del área de cumplimiento tributario. Y como ustedes sabrán, cuando uno determina los impuestos, hay un mundo ahí que aparece y que se conoce como renta líquida imponible, que es básicamente un cálculo que parte con la contabilidad y una serie de ajustes que se le llaman agregados de deducciones y que permite entonces concluir cuál es el resultado tributario del ejercicio. Y en ese contexto entonces aparece una serie de diferencias permanentes, temporales, que son críticas para la correcta determinación, diferencias que pueden ser ajustes al tratamiento contable y otros que son valorizaciones que tributariamente la ley solicita. Y en función de eso, entonces, la Catherine nos va a hablar de cuáles son las consideraciones más relevantes respecto a aquellos ajustes que son bien fundamentales en las determinaciones tributarias y en función de eso va a tener en consideración para el proceso de declaración de impuestos. Sí. Bueno, como les decía Juan Antonio, la idea es repasar algunos puntos que consideramos los más relevantes a tener en cuenta para esta declaración de impuestos, pero además porque trasciende, ¿cierto? Todas las declaraciones anuales, lo que ocurre después de la presentación es que estamos esperando todas las observaciones, ¿cierto? Que se generan. ¿Y por qué? Porque además, obviamente, pueden acarrear a fiscalizaciones, ¿ya? Entonces, estas son observaciones o más bien tópicos que hemos querido resaltar, dado que a través del tiempo, efectivamente el Servicio de Impuestos Internos ha puesto foco en específico. Entonces, el primero de ellos es el activo fijo, muy nombrado, y todos yo creo que lo conocemos aquellos que trabajamos en contabilidades y en tributación, pero acá nos hemos encontrado en un año en particular en el cual el servicio ha puesto mucho foco en todos los criterios que se utilizaron para la designación, por ejemplo, de vidas útiles. Tenemos una resolución que ya lleva más de 20 años, ¿cierto?, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, en la cual no ha cambiado prácticamente la forma en la cual el servicio determina cuáles son las vidas útiles tributarias que pueden ser utilizadas para efectos de la determinación del gasto anual en las compañías. Esa resolución
Nos ha tocado ver en industrias súper específicas como la minera, por ejemplo, en la cual a veces nos quedamos un poquitito cortos con las nomenclaturas que aparecen en el listado. Entonces, ahí el llamado de atención para todas las administraciones es que exista una planificación que ojalá permita que internamente se tengan guías, ¿cierto? Y se visualicen cuáles serían los tratamientos que serían a lo mejor otorgados en ciertos activos, pero también que permitan justificar fácilmente estas designaciones de vidas útiles al Servicio de Impuestos Internos en la fiscalización. Lo otro súper relevante y que también causa bastante, yo diría, ajustes en estas fiscalizaciones es que las compañías mantengan el sustento documental adecuado, ¿ya? En este tipo de activos. Comúnmente se suele creer que la prescripción general que establece el Código Tributario, que es de 6 años, ¿cierto?, para la contabilidad, aplica siempre. Y nos hemos encontrado con casos en que las administraciones han tomado decisión incluso de ir a eliminar información antigua. ¿Por qué? Porque esto significa gasto, ¿cierto?, en bodegas y todo esto. Entonces, aquí el foco es que tengamos presente que yo diría que en particular en 2 situaciones el activo fijo reviste tema en términos de sustento. Primero, la factura es súper relevante, ¿ya? O aquel documento que da pie a la existencia de esta adquisición esté siempre, no sé si a la mano, pero que esté ahí como sustento. Y sobre todo en situaciones, por ejemplo, que los vamos a ver más adelante, de pérdida tributaria. La pérdida tributaria en Chile no prescribe, y al ser un ajuste en la renta líquida que está determinado a través de la ley del impuesto a la renta, el servicio puede ir a pedir información del año que necesite, por decirlo así, ¿cierto? O sea, si esta generación de pérdida, lo vamos a ver más adelante, pero tiene 20 o 30 años, el servicio puede pedir esa información, y luego, lógicamente, que si el activo fijo forma parte de aquellas deducciones que efectuamos en los periodos, entonces eso es un sustento que se necesita tener a la mano. Y otro, que a lo mejor no solo en las pérdidas tributarias, pero también en compañías que a lo mejor hacen venta, no sé, de inmuebles, por ejemplo. Recibí un inmueble en aporte. Años atrás, luego ese inmueble había sido donado por alguien, no sé, de la familia, etcétera, etcétera. Fue pasando por distintos dueños. Esa trazabilidad en la documentación es muy relevante, sobre todo para cuando, por ejemplo, vienen oportunidades de venta en inmuebles, que en el sector inmobiliario es muy, muy, muy común. Entonces, las ventas de terreno tienen que tener esta trazabilidad de documentos, y estamos hablando de documentos que tienen mucha, mucha data. Entonces, importante es mantener eso, porque al momento en que yo utilizo el costo, que el costo va a estar dado principalmente, ¿cierto?, por el control tributario que lleve de estos bienes, entonces reviste relevancia tanto el CARDEX de activo fijo, el listado, pero también la documentación tributaria. Otros tópicos que citamos ahí son situaciones en las cuales tenemos alocaciones de goodwill, ¿cierto? Cuando tenemos fusiones en las cuales existe este componente, siendo el activo fijo un activo no monetario, entonces también recibe los efectos de goodwill, y esto también tiene que ser controlado. Y por último, aquellas compañías que tributariamente hacen uso de una depreciación acelerada, siempre nace la obligación de controlar además el registro anual de las diferencias de depreciación que se generen entre la depreciación acelerada, pero también la normal. Aceleradas también nos vimos envueltos hace 2 años atrás en beneficios, ¿cierto?, que producto de la pandemia el legislador, ¿cierto?, otorgó, y es en específico el de la depreciación súper acelerada. Ya el segundo periodo que deberíamos estar viendo ya los reversos, ¿cierto?, de estos efectos, pero nos ha pasado mucho que los controles de esta depreciación súper acelerada fueron de alguna manera llevados en un control aparte, en planillas Excel, quizás fuera de los ERP que comúnmente pueden tener la compañía. Siempre se recomienda que el sustento de este activo sea a través de los sistemas. No obstante, si no es así, hay que tener mucho ojo en la manera en la cual esas depreciaciones que ya se llevaron al 100% en un periodo anterior no corran riesgo de que vuelvan a generar efectos en la renta líquida, porque ya el activo para efectos tributarios quedó en cero. ¿Ya? Sí, hay que comentar nomás, como para complementar. Nosotros tenemos una frase aquí no la voy a decir. No, mejor me la guardo. es muy mala. No la voy a decir. Oye, me la guardo para aquellos clientes que la quieran saber, nos llaman y nos mandan su Q&A y se las comento. Pero es muy importante esto que señala la Caterina. Hay mucha información histórica y que la verdad nos está costando gestionarla para efectos de fiscalización.
Y ahí hay una área donde se desangra la pérdida, porque si no tenemos esta data histórica, el RP SAP, por ejemplo, solamente tiene años muy actualizados donde la trazabilidad es completa y si llega hasta la orden de compra, pero en la historia son cientos y cientos de cajas y muchas de ellas ya eliminadas, estamos teniendo una situación. Entonces esas pérdidas pueden ser cuestionadas si esa información llega al directorio y el directorio pregunta, bueno, ¿cuán sustentado está esta cuestión y cuán relevante es la data histórica respecto al monto de la pérdida y cómo esa pérdida está metida en los impuestos diferidos de la compañía? Es como bien importante tenerlo en consideración. Así que buen tópico. Sigamos con el otro, Cali. Bueno, el siguiente también se vuelve crítico para algunas compañías. No todos tenemos instrumentos derivados en las sociedades, pero en aquellas que sí se ha tornado a veces un dolor de cabeza, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque la norma actualmente vigente, tributaria, regula la manera en la cual se van a ir reconociendo estos ingresos, en particular, ingresos y reconocimiento de pérdidas, pero en particular, para efectos de los contribuyentes de primera categoría, esta ley establece que podemos devengar, ¿cierto? Estos reconocimientos, no necesariamente ya con la realización, sino que ahora podemos devengar, pero para ello debemos de cumplir con ciertos requisitos. La ley dio la facultad al Servicio de Impuesto Interno para que emitiera mediante resoluciones 2 declaraciones juradas que son críticas, ¿ya? Una es de carácter mensual, que lógicamente se informa todos los movimientos que durante el mes hayan generado estos contratos, sea que sean contratos nuevos, sea que sean liquidaciones o que sean movimientos que en particular necesiten ser informados en la DJ. Todo escrito en las instrucciones de cada una de estas. Tenemos que esa declaración que es de carácter mensual, les decía, pero además una declaración anual que vence ahora en marzo, y la no presentación, o sea, incluso ni siquiera la no presentación, sino que la que se presente de manera errónea, de manera incompleta, o sea, da bastante como direcciones para poder, o sea, en el fondo tenemos que ser súper cuidadosos con la información que estamos presentando, por eso la idea es que a lo mejor siempre tenga un doble check, porque si les soy sincera, siempre he pensado que esta declaración no reviste mucho carácter tributario más que su consecuencia, ¿ya? O sea, la información que se incorpora en esta declaración jurada es más bien de carácter financiera, y entonces a lo mejor ahí a quienes preparamos y declaramos esta declaración jurada, tenemos que tener directa conexión con el equipo de finanzas que está a cargo del control, ¿cierto?, de estos instrumentos. Ahora, ¿por qué es tan crítico? Porque la misma ley establece que lo que ya les decía, la no presentación, sea incompleta o sea errónea, va a causar la limitación del reconocimiento de los gastos y del reconocimiento de pérdidas asociadas a estos instrumentos. Nos hemos encontrado en situaciones de años anteriores en las cuales las liquidaciones han sido bastante importantes, ¿ya? Así es que en el fondo, foco en esto es un ítem súper relevante. Estoy apretando el botón erróneo. Bueno, el tercer punto tiene que ver más bien con un análisis que nosotros hacemos desde arriba, ¿ya? Y aquí los invito más bien a tener conciencia de los efectos de correcciones monetarias. Para aquellos que no están familiarizados en términos generales con la contabilidad, lo que permite la ley de la renta es que ante efectos inflacionarios que estamos sujetos en Chile, por ejemplo, los activos no monetarios y pasivos no monetarios sean protegidos mediante este mecanismo de corrección monetaria, ¿ya? En particular, la ley de la renta establece su ajuste a través del artículo 32, pero además establece diferentes mecánicas para distintos tipos de activos y pasivos en el artículo 41. Aquí la invitación es a mirar cuáles y que sean razonables los efectos, ¿ya? Porque en realidad no reviste ninguna, o diría, menos complicación reviste la aplicación de estos criterios más que a veces mirarlos desde arriba. Lo que nosotros estamos haciendo es invitar digamos, a quienes están a cargo de los impuestos a verificar este efecto anual. Por ejemplo, mirar en la renta líquida cuánto es el efecto por corrección monetaria aplicada a los activos y pasivos que tenemos y cuánto es lo que me está generando esto en el peso del resultado anual. Sí, hay que comentar nomás, Katy, que un poquito por el honor al tiempo, nomás que nos va quedando bien, un poquito para alcanzar a ver los otros tópicos. El efecto corrección monetaria es
muy engañadora y es como muy impactante, sobre todo con los niveles de inflación que tenemos hoy día, que no son los 2-3%, sino que estamos hablando del 4%, no, más o menos de ese tenor. Y por lo tanto, si eso no se analiza correctamente, se mete en utilidad fantasma comúnmente en la renta líquida. O pérdidas. Entonces, o pérdidas que nos aparecen reconocidas. Entonces, si estamos mirando un comportamiento anormal, hagámosle ese doble chequeo que dices tú a la corrección monetaria, porque ahí son diferencias que pueden tener un impacto directo en la carga tributaria del contribuyente o generar un efecto de contingencia más o menos importante. Así que Sí, ese análisis nos permite tomar decisiones antes de que se presente la declaración, así que esa es la mirada que queríamos citar. No me avanza esto. Bueno, tenemos aquí 3 puntos relacionados con, valga la redundancia, con empresas relacionadas. El primero es que recuerden siempre, por favor, tener el adecuado control de aquellos gastos que las compañías nacionales tienen con empresas relacionadas del grupo, pero que están domiciliados en el extranjero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí entra en juego, y está específicamente establecido en la norma, la situación con el impuesto adicional. Entonces, todos los gastos que están detallados en el artículo 59, sean intereses, remuneraciones con el exterior, servicios, royalty, IT, etcétera, etcétera, tienen que ser mirados al 31 de diciembre para determinar si es que las deudas que tengo con estas empresas relacionadas deben ser reconocidas en el periodo o no como gasto. Si la situación es de deuda, quiere decir que no hay pago, que no hay un devengamiento, que no hay una puesta a disposición y por ende entonces no correspondería que yo esos gastos los reconozca en esta situación. Solamente entonces podré reconocer esto cuando el pago se haya efectuado o mediante cualquiera de los mencionados anteriormente, puesta a disposición o abono en cuenta, sea realizado, pero además su situación, si es que aplica impuesto adicional, deba estar también enterado al término del ejercicio. Entonces, solamente gasto cuando se cumple con estos 2 requisitos. El segundo importante tiene que más bien que ver con interpretaciones que ha hecho el Servicio de Impuesto Interno respecto de la existencia de cuentas corrientes mercantiles. En este caso, el servicio lo que ha interpretado es que si esos contratos de cuenta corriente mercantil involucran intereses, entonces el devengamiento de esos ingresos o gastos, dependiendo de la parte en la que me encuentre, van a ser solamente incorporados a la renta líquida en el periodo en el cual ocurra una liquidación, ¿ya? O en el fondo haga el pareo, ¿cierto? Y declare cuál es la situación que a cierta fecha yo tengo en una sociedad. Solamente en ese caso puedo reconocer entonces esos efectos. Lo último es que tenemos por mandatos, cuando las compañías se encargan, ¿cierto?, por cuenta de otra, a hacer ciertas transacciones, lo importante y súper relevante es que la compañía que está haciendo de intermediaria, por favor, no reconozca efectos en su resultado respecto de estas transacciones, sino que la única que es mandatada para hacer eso es aquella que efectuó el mandato, propiamente tal. Vamos rapidito para alcanzar a comentarles. Bueno, y el control de pérdidas tributarias ya lo habíamos un poco adelantado con el control del activo fijo. En verdad aquí también es muy importante y yo creo que es de foco todos los años el Servicio de Impuesto Interno está revisando pérdidas. Y lo primero que emiten las notificaciones es decir que se describa fundamental, la razón fundamental de la pérdida, pero también la documental. Cuando nosotros hablamos de fundamento, se pide un escrito, lo tiene que firmar el representante legal, así que tiene esa trascendencia, en la cual se explica cuál es la historia de esta pérdida tributaria, que además nosotros decimos tiene que tener correcta relación con los números globales, pero en la explicación debería de estar. Así que, ojo en las determinaciones anuales y con el foco en la operación renta que estamos haciendo, lo mismo que decíamos antes, miremos esto de arriba, que la base que estamos declarando en el periodo diga relación con la realidad del negocio en este periodo y que efectivamente podamos reconocer eso como un resultado que tiene justificación, ¿ya? El sustento documental, ya lo mencionamos, muy relevante en este caso porque no tenemos plazo de prescripción, sino desde la existencia de esta pérdida. Y no se olviden también que este concepto tiene efecto también la corrección monetaria anual que tengamos que hacer correr. Por último, aquí todo lo que les decía en un inicio, que todos estamos esperando, las posteriores observaciones de la declaración, aquí nos permiten anticiparnos un poquitito. Ya conocemos varias. Control de ingresos. Esas observaciones, o sea, están ahí sistemáticas, entonces es muy fácil que nosotros podamos hacer un testeo previo a la declaración
y encontrar esas explicaciones previas a la submisión del formulario. Entonces, control de ingresos, aquí básicamente separé la información del formulario 29, declaración mensual versus la anual. Si tenemos en el anual una subdeclaración de los ingresos, vamos a tener una observación. ¿El servicio te lo brinda dentro de la agencia de retenedores? Sí. ¿Cuántos son los ingresos para que tengamos ahí ojo puesto? Lo mismo con las pérdidas, ya les anticipaba, la pérdida también es un foco para el servicio. Cualquier discrepancia que tenga, porque además se declara en un código en específico respecto del año anterior, va a generar alguna observación. Control de remuneraciones, lo mismo. Información de la DJ 1887 junto con la de honorarios se parea con la información de la declaración. Así que ojo con esas que son totalmente vinculantes y son observaciones que obviamente llevan a la retención de, por ejemplo, devoluciones de PPM, entonces ahí generan explicaciones adicionales. Hay una nueva igual, disculpa. Súper breve. Desde el año pasado la empresa ProPyme hay un cruce de servicio entre la información financiera, que son los intereses por depósito a plazo, etcétera, versus lo que se informa en el recuadro de renta líquida, como de ingresos percibidos. Entonces, si uno tiene intereses bancarios y no tiene declarados estos ingresos por intereses, va a quedar con una inconsistencia. Entonces, hay que declarar, digamos, cada línea. Se nos acabó el tiempo. Sí, solo lo último. Recuerden las últimas declaraciones que son 100% vinculantes a la venta. Afortunadamente, se cambiaron las fechas desde ya hace unos años. Tenemos hasta junio para presentarla, pero son, qué sé yo, la de renta líquida, o sea, todo que cuadre con lo que presentamos. Eso es lo que, ese es el foco. Sí. En el fondo, no nos desvirtuemos entre unos vencimientos y otros. Oye, muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Pensábamos que íbamos a estar con un poquito más de tiempo, al final terminamos siempre justito, así que si hay preguntas, si nos mandaron sus consultas, nosotros las revisaremos. Así que agradecerle la participación, el estar con nosotros, siempre disponibles para cualquier duda, consulta y traerles tópicos relevantes para que ustedes ahí puedan considerar en su proceso de declaración. Así que muchas gracias nuevamente y nos veremos en la próxima oportunidad. Chao.